¿Te gustaría aprender a hacer el 3 en raya, el gato, el tic-tac-toe, como se llama en algunos países? Por ejemplo, si uno pone aquí la X, después el otro pone el círculo, el otro la X, el círculo, se rama acá con la X, se rama acá con el círculo y finalmente dice que el jugador X gana. Bueno, quédate hasta el final del video para que veas cómo se desarrolla este juego paso a paso. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto en la carpeta C, proyectos, y le voy a poner gato porque en mi país, en Chile, se llama el gato, y le vamos a dar crear, ¿ok? Y luego, bueno, aquí esperamos que se termine de crear y vamos a importar crear un nuevo archivo de Python que le vamos a poner main.py y perfecto, ya con esto podemos empezar a crear nuestro juego. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a usar. En este caso vamos a importar Tkinter para la interfaz gráfica y desde Tkinter vamos a importar también MessageBox para el mensaje final que te muestra el ganador si es uno u otro. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es crear las variables que vamos a usar en el juego, que va a ser la primera variable que va a ser player, que nos va a indicar el jugador que está jugando en este momento. En este caso va a ser el jugador X, el que va a poner las X en el tablero. Y otra variable que va a ser la variable false, que nos va a indicar, perdón, la variable game over, que nos va a indicar si el juego terminó o no. Y por default va a estar como false, es decir, el juego no está terminado. Y luego lo que vamos a hacer es crear una función para verificar si es que hay un ganador en alguna de las, cuando se te complete una jugada. Entonces se va a llamar check winner y vamos a iterar primero en las tres filas, es decir, estas serían las filas y estas serían las columnas. Vamos a iterar primero en las tres filas y todo esto, como ven, son botones. Por lo tanto, lo que vamos a verificar para cada una de las filas, si el botón de la fila en que estamos, por ejemplo, la fila 0 en 0 es igual al botón de la columna en 1 y al botón de la columna en 2. Y obviamente es distinto a vacío, ¿ok? Porque inicialmente los tres son iguales, pero son vacíos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que si, por ejemplo, los tres son círculos, vamos a retornar true. O si los tres son X, vamos a retornar true. Y en caso contrario, vamos a retornar false, ¿ok? Luego vamos a hacer lo mismo, pero para las columnas. Es decir, aquí no es necesario iterar por las columnas, simplemente cambiamos el i. En vez de usarlo en la fila, lo usamos en las columnas. Y por ejemplo, para el i igual 0, vamos a ver si el X, perdón, la fila 0, la fila 1 y la fila 2 son iguales y son distintos a vacío. Si son iguales, entonces también hay un ganador y le vamos a retornar true. En caso contrario, false. Ahora lo que me faltan son las diagonales. Y para eso no salimos del for y simplemente lo que vamos a hacer es el 0, 0, el 1, 1 y el 2, 2 tienen que ser iguales y distintos a vacíos. Es decir, el 0, 0, el 1, 1, 0 con 0, 1 con 1, y el 2 con 2 tienen que ser iguales y distintos de vacío. Y en ese caso retornamos true. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para la otra columna, que es esta columna de acá, que sería la 0, 2, la 1, 1 y la 2, 0, que tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces vamos a poner esa condición que les acabo de mencionar y finalmente vamos a retornar false. Luego vamos a crear una función para manejar el botón, es decir, cuando apretemos esto, por ejemplo, que haga esta lógica, ¿ok? Como ven, aquí me puso eso un empate. Entonces lo que vamos a usar acá, vamos a usar primero la función global player, que es esta de acá, y la función game over. Las dos las vamos a usar como globales, obviamente. Y ahora vamos a comprobar que si el botón que le vamos a entregar tanto en la fila como en la columna, el botón correspondiente a esa fila y esa columna, su texto es vacío y además game over es igual a false, es decir, todavía no hay un ganador, vamos a cambiar ese botón, ese texto de ese botón y vamos a poner al jugador que está jugando, que inicialmente es X. Por lo tanto, si X está jugando, la columna, el botón correspondiente está vacío. Es decir, por ejemplo, quiero hacer acá lo que estamos comprobando. ¿El botón está vacío? Sí, está vacío. ¿Todavía no termina el juego? No, todavía no termina el juego. Por lo tanto, si yo aprieto ese botón, se va a transformar en X. ¿Por qué? Porque el jugador inicial que está jugando es X. ¿Ok? Y lo otro que vamos a hacer acá, que no sé si se dieron cuenta, déjenme correr de nuevo el juego, es que cuando aprieten el botón se pone un poquito más claro, entonces se transforma, se cambia el color de fondo del botón, ¿ok? Y para la X es un gris un poco más oscuro que para los círculos, ¿ok? Entonces vamos a poner que el background del botón va a ser ese color, un gris un poquito más oscuro, perdón, si el jugador es X, y en caso contrario, que el jugador sea O, el color va a ser un poquito más claro, ¿ok? Y después de que se presione el botón, vamos a chequear si hay un ganador o no. ¿Ok? Aquí le pueden poner tic-tac-toe, le pueden poner 3 en línea, yo le voy a poner el gato, por ejemplo. Y vamos a poner jugador tanto, correspondiente al último jugador que puso tanto la X como la O, y vamos a escribir gana. Y vamos a cambiar el game over a true para que el juego termine, ¿ok? En caso de que el check winner me retorne un false, ¿ok? Que me retorne un false acá. Y además todos los botones de las columnas de los textos son diferentes a vacío por cada una de las filas y de las columnas. Aquí vamos a iterar en cada uno, es decir, llenamos toda la pantalla con mensajitos. Ay, aquí gané, perdón, reiniciar. Qué difícil
qué difícil no ganar. Ya, eso es lo que quiero decir, que cuando se llena la pantalla y ya no se puede seguir jugando, es decir, todos los botones de las columnas y filas para cada una de las filas y columnas son distintas de vacío, es decir, tienen alguna de las dos, tanto la X como la cruz. Vamos a mostrar en el show info, es un empate, que sería esto de acá. Y el game over lo vamos a decir true para que el juego termine, ¿ok? En caso que no se cumpla ninguna de estas condiciones, de que ninguno haya ganado o que no sea empate, lo que vamos a hacer es que el player lo vamos a transformar a O, si es que el player es X. En caso contrario, si es que el player es O, lo vamos a transformar a X. ¿Ok? Ahora vamos a crear una función que va a ser resetear el juego para volver a cero lo que estamos haciendo. Y simplemente vamos a resetear las variables. O sea, vamos a tomar las variables globales y game over, donde el jugador lo vamos a volver a X, el game over lo vamos a transformar en false. Y para cada una de las filas y las columnas vamos a cambiar su texto a vacío y el botón vamos a volver a su color de fondo original. ¿Ok? Y ahora tenemos que crear la ventana principal. Voy a ponerle 3 en línea ahora. Línea. No sé cómo lo llamarán en su país. Dejen en los comentarios de qué país son y cómo lo llaman en su país este juego. Acá en Chile se llama El Gato. Entonces, bueno, vamos a crear la ventana. Le vamos a poner título 3 en línea. O El Gato o TikTok, como lo llamen. Creo que en Chile es el único país donde le hicimos El Gato. Bueno, le vamos a dar tamaño con el método Geometry de 400 por 450. Le vamos a dar el color de fondo. Obviamente el color de fondo ustedes lo pueden buscar el que más les acomode, el que más les guste. Vamos a crear un frame. Bueno, antes de crear el frame, voy a poner el root myloop y vamos a correr para que vean cómo está hasta el momento, para explicarle un poquito lo que hicimos acá. Entonces con el root yo inicializo tkinter. Con el title le pongo el nombre acá, 3 en línea. Con la geometry le pongo que es de 400 de ancho por 450 de alto. Y el root configure, el background es este color gris azulado, no sé cómo se llama este color, pero me gustó bastante para el juego. Ok, lo que tenemos que hacer ahora vamos a crear un frame para el tablero, un cuadro para el tablero donde van a estar los botones. Que va a tener un color inicial del mismo color que la ventana y lo vamos a colocar 0,5 píxeles tanto relativo en el eje X como en el eje Y y lo vamos a centrar. Esto básicamente para poder poner los botones dentro de este frame, ¿ok? Por ahora no lo puedo mostrar, vamos a crear los botones y los vamos a poner en el frame. Y bueno, esto es un poquito más complicado. Vamos a crear los botones, vamos a hacer un arreglo de botones. Como ven acá, es un arreglo de botones en donde cada botón va a estar colocado en el frame. Va a tener un texto inicial que va a ser vacío, una fuente normal de tamaño 20 en negrita, un ancho de 5 píxeles, un alto de 2 píxeles, el color de background, el color de la letra. Y aquí lo que vamos a hacer es que cuando se apriete un botón, vamos a usar una función lambda en donde para cada fila y cada columna que estamos iterando en el rango de 3, vamos a usar la función button click, que es la que usamos acá arriba, en donde le vamos a entregar como parámetros tanto la fila como la columna correspondiente, que van a ir de 0 al 2, ¿ok? Recordar que cuando pongo un range 3, parte del 0 hasta el valor anterior a este valor de acá. Por ejemplo, si el range 3 sería 0, 1 y 2. Si el range 4, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, en cada iteración de la columna y las filas, en la primera va a ser 0, 0, después 0, 1, 0, 2, después 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Y para cada una de esas combinaciones va a usar la función botón click para que se llene el botón. Y luego tenemos que colocar cada uno de los botones, entonces vamos a iterar por las filas y por las columnas. Y para cada botón, es decir 0, 0 por ejemplo, 0, 1, vamos a ir poniendo en un grid dentro del frame el número de fila y columna con un padding de 10 por X y Y. Ok, por ejemplo acá tenemos los botones. El padding sería básicamente este espacio que habría entre botones. Porque sería cada uno de los... Imaginemos que tenemos el frame que contiene los botones y este frame, cada columna estaría dentro del botón. Entonces en cada columna, que sería completa hasta aquí, por ejemplo, sería esta una celda, tendría un padding de 10, un espacio de 10 por 10 para que el botón se ponga. De hecho, si yo saco este padding, por ejemplo, lo vamos a eliminar un poco, ven, los botones me quedan juntitos, ¿ok? Si a ustedes les gusta más así, también puede ser. Ustedes ahí van acomodando según su gusto. O quizás quieren bajar un poquito el padding, le vamos a poner, no sé, de 5, ejecutamos y como ven ya tenemos un espacio un poquito menor. Ok, ahí van ustedes viendo cuál es el padding que les acomoda. Y bueno, ahora necesitamos el botón de reinicio. Vamos a poner el reset button, que va a ser de tipo botón, lo vamos a poner en la ventana, va a tener el texto reinicial, la fuente normal de tamaño 15 y negrita. Y vamos a usar la función cuando apretemos ese botón, la opción command, que es la función, ¿dónde está la función? Perdón, la función reset game, que sería esta función de acá. Es decir, cada vez que apretemos el botón de reiniciar, se va a ejecutar la función reset game. Lo mismo, cada vez que apriete cada uno de los botones de acá, se va a usar para cada una de las celdas la función button click. ¿Ok? Luego tenemos el background del botón y el color blanco de las letras. Lo ponemos entonces
en una posición relativa de 0,5,09, 0,5 en X, 0,9 en Y y lo centramos, ¿ok? Y aquí tendremos nuestro botón de reiniciar. O sea, si yo aprieto la X, aprieto reiniciar, se reinicia. Vamos a comprobar que esté bueno. Vamos a jugar una partida entonces. Vamos a poner acá y jugador X gana. Ahora vamos a intentar hacer que gane el otro jugador. Voy a poner acá, voy a poner acá, voy a poner acá. Jugador O gana. Perfecto. Y reiniciamos y perfecto. Se puede empezar a jugar de nuevo. Como ven, es un código sencillo, no es un código tan difícil de entender. De todas maneras, si tienen dudas, déjenlo en los comentarios y yo feliz se las resuelvo. Les mando un abrazo. Quiero aprovechar de agradecer a los miembros de pago de Patreon. Y gracias a su apoyo yo puedo seguir trayendo contenido al canal. Así que a Mauri Bento, Benjamín Camus, Cruz Guerrero Darinka, Qué Táctica, Cristian Sala, Oscar Salas, Emulador Android, Valeria Dueñas, John Mosquera, Daniel López, Jofiel Quintero, Adrián M., Claudio Tapia, Cristian de la Fuente, Daniel Caniu Lao, J. Torres, Jan Galá, Eric, Diego Ángeles, José Jotze, Daniel Basilenco, Neyve González, Carlos Hernández y Alberto Díaz. Muchas gracias por su apoyo. Y también agradecer los super thanks o super gracias que me han dejado aquí en YouTube. También muchas gracias por su aporte. Agradecer también a los miembros del canal de YouTube, Richard García, Gonzalo Carvajal, Luis C23 y Víctor Belmonte. Muchísimas gracias. Agradecer también los cafecitos que me regalaron, así a Karim Benjalima, pensé que era Karim Benzema, a Eric, a Nico, a Coffee Supporter, Ernesto y Raúl, muchas gracias por esos cafecitos, te agradecen muchísimo. Y bueno, voy a dejar el video hasta acá, espero le haya gustado, le haya servido, lo invito a suscribirse y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.